Ahora describamos cada uno de los enfoques. Empezaremos con el enfoque cuantitativo. Él tiene varias fases. Entre esas fases está la primera fase, que es cuando tenemos la idea de la investigación. Cuando tenemos esa idea de la investigación debemos plasmarla. ¿Y cómo la debemos plasmar o cómo la vamos a ir desarrollando? Lo primero es pasar a la fase 2, que es el planteamiento de problema. En el planteamiento de problema debemos hacer los siguientes pasos. Delimitar el área temática, es decir, cuál es el contexto. Además, el segundo paso es referenciar qué se ha estudiado acerca del tema y qué hace falta estudiar. En ese qué hace falta estudiar debe estar enmarcada nuestra investigación. El tercer paso es el perfil deseado y el contraste con la realidad. Eso quiere decir qué se espera obtener de mi trabajo o de mi investigación. El cuarto paso es el resumen de los enfoques y algunos autores que han trabajado en el tema. Debemos referenciar algunos autores, como pueden ser los autores de los antecedentes, que han trabajado en este tipo de investigación o investigaciones parecidas. En ese planteamiento de problema también debemos reflejar las causas y razones históricas, sociales y educativas que nos llevan a esa investigación. El sexto paso son las consecuencias que traerá el estudio y el impacto del mismo. Y por último, debemos formular el propósito y las interrogantes de estudio. Esas interrogantes de estudio van a ir respondidas por nuestros objetivos. Pasamos ahora a la siguiente fase, que es la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. En esa revisión de literatura debemos revisar todos aquellos puntos que están relacionados con nuestra investigación. Ejemplo, si tenemos un manual de soldadura oxoacetilénica, entonces tenemos que revisar todos aquellos contenidos que sean referentes a lo que es el manual, a lo que es soldadura y a lo que es soldadura oxoacetilénica. Además, también debemos reflejar cuál es el modelo que vamos a aplicar en ese tipo de manual. Todo esto debe ir reflejado en el marco teórico. Eso con respecto a las referencias literarias. También deben ir reflejados los antecedentes. Cuando hablamos de antecedentes, deben ser al menos 4 antecedentes. De esos 4 antecedentes debemos de tener uno local, uno nacional y uno o dos nacionales y uno internacional. Estos antecedentes no deben de tener más de 5 años de anterioridad a nuestro estudio. Deben ser antecedentes vigentes. En la fase 4 estudiaremos el alcance de nuestro estudio. Ese alcance de nuestro estudio puede estar dentro del planteamiento del problema o en el capítulo del planteamiento del problema. En la fase 5 elaboramos una hipótesis que puede ser corroborada o no y definimos las variables. Es importante cuando definimos las variables hacer la operacionalización de variables. Esta operacionalización de variables nos ayudará a realizar posteriormente el instrumento. Tenemos que hacer primero la operacionalización de variables y posteriormente debemos hacer el instrumento. No podemos hacer el instrumento con el cual vamos a recabar los datos antes de hacer la operacionalización de variables. Posteriormente que hemos realizado la operacionalización de variables y hemos realizado el instrumento, entonces procedemos a recabar los datos
necesarios para nuestra investigación. Posteriormente pasamos al análisis de resultados. En ese análisis de resultados los interpretamos según las predicciones iniciales, que en este caso serían las hipótesis, o con los estudios previos. En el caso que sean investigaciones muy novedosas, podríamos generar resultados diferentes a los de las investigaciones previas. Y posteriormente hacemos la elaboración del reporte de resultados y finalmente concluimos acerca de nuestra investigación. Ahora podemos ver aquí, estas imágenes son de Hernández Sampieri. Podemos ver aquí los tipos de investigaciones cuantitativas. En los tipos de investigaciones cuantitativas vamos a tener básicamente 4, que son las investigaciones cuantitativas exploratorias, las cuales investigan problemas poco estudiados, indagan desde una perspectiva innovadora y ayudan a identificar conceptos posteriores, preparan el terreno para nuevos estudios, es decir, sirven de base para nuevas investigaciones referentes a ese mismo tema. Existen otros tipos de estudio o de investigaciones cuantitativas que son las descriptivas, que consideran ya fenómenos estudiados, miden conceptos y miden variables. Y otro tipo de investigación cuantitativa son las correlacionales, las cuales asocian conceptos o variables, permitiendo predicciones y cuantificando relaciones o interrelaciones entre las variables. Es decir, esas correlacionales pueden mostrar cómo una variable incide sobre la otra, y las explicativas que determinan las causas de los problemas, generando un sentido de entendimiento y son mucho más estructuradas. También en nuestra universidad pedagógica tenemos otros tipos de investigaciones cuantitativas que se clasifican en los proyectos especiales y en los proyectos factibles. Cuando hablamos de un proyecto especial es porque vamos a dar una connotación o vamos a hacer un producto que es tangible al finalizar esta investigación. Un ejemplo puede ser un manual para el cálculo de estructuras metálicas. Ese es un proyecto especial. Otro tipo de proyectos es el proyecto factible. Cuando hablamos de proyecto factible es porque tenemos que ver cuál es nuestra factibilidad técnica, operativa y económica para realizar ese tipo de proyectos. Eso puede ser la elaboración o la reconstitución de un laboratorio y ver cuáles son las factibilidades que tenemos y si esas factibilidades apoyan a nuestra investigación para poderlo realizar y para que sea factible. Las recomendaciones para hacer un estudio cuantitativo es que tengamos bien definido cuáles van a ser las muestras, cuál va a ser nuestra población y cuál va a ser el muestreo que vamos a tomar de esa población. Además de eso, debemos tener definidos claramente nuestros objetivos de trabajo para poder desarrollar la investigación. En consecuencia, vamos a poder ir estructurando y desarrollando la investigación. Las investigaciones cuantitativas suelen ser menos complicadas que las investigaciones cualitativas, por ser y estar definidas bajo los parámetros de las ciencias naturales y físicas. Gracias por su atención.